Bien, ya estábamos hablando en la anterior clase, cierres alternativas, con lo que era el otro grupo, igual se ha subido lo que es el video de esa clase, ¿no? ¿Qué vamos viendo? Estas cierres alternativas sobre todo nos ayudan, nos facilitan lo que sería cortes, ¿no? Cortar lo que son piezas, ya sean macizas, ya sean tubos, huecos, ¿no? Y facilitan porque ya no voy a utilizar la fuerza manual, ¿no?, de cada uno, sino fuerza mecánica transmitida por algún motor y por un sistema de transmisión. En sí, ¿qué es esta sierra alternativa, no? Es una máquina herramienta, como vemos, aquí está, el cual tiene una hoja, un filo y realiza un movimiento de vaivén, ¿no? Va y viene. La hoja, muy similar a lo que sería una sierra mecánica, una sierra manual, ¿no? Solo que ahora ya no utilizamos fuerza humana, utilizamos fuerza mecánica, en sí fuerza electromecánica, porque trabajamos con un motor eléctrico y, mediante transmisiones realizamos el movimiento, ¿no?, y el corte. Estas sierras alternativas podemos clasificarlas en 4 grupos. La sierra alternativa de hoja, que también es conocida como horizontal, la sierra alternativa de calar, que es conocida como la vertical, sierra circular de disco y de muela. Desglosando estas 4, podemos empezar con la alternativa de hoja, ¿no? Esta máquina, como indicamos, es la que va a suplir a lo que sería nuestra sierra mecánica y tiene varias ventajas. La primera, el esfuerzo que realiza el operario es simplemente presionar un botón, mover una palanca, nada más. Y la sierra empieza a realizar el corte, ¿no? Va y viene, como si estaría haciendo un corte con sierra convencional. Mi pieza está fija en su prensa, ¿no?, y va realizando el corte poco a poco. Como vemos, tiene un arco, ¿no?, muy similar a la sierra mecánica, solo que este arco es mayor, es grande, lo cual me puede facilitar a cortar piezas de mayor volumen, de mayor espesor, de mayor diámetro, ¿no? Y siempre tengo que tener activo el refrigerante, porque al momento de corte va a calentar la hoja y va a calentar también la pieza, ¿no? Entonces puedo dañar una de las dos. Entonces por ello está el refrigerante fluctuando con una pequeña bomba todo el rato. Está funcionando su bomba de refrigerante. Y el corte en estas sierras alternativas, por ejemplo, sobre todo en esta de hoja, es un corte limpio, ¿no? A 90 grados va a realizar. En el caso que con la fuerza humana, ¿no?, a veces nos vamos a un costado, al otro, no es completamente uniforme el corte que realizamos. Después tendríamos la alternativa de calar, ¿no?, o también, como hemos dicho, vertical. ¿Por qué? Porque si vemos en los gráficos, su sierra, ¿no?, va y viene, pero de forma vertical, ¿no?, sube y baja. Estas sierras sobre todo son para materiales blandos. Lo vemos más que todo ¿no?, en aserraderos, carpinterías y también en carnicerías para lo que sería cortes de huesos, de carnes, ¿no? Tienen lo que es, ¿no?, una guía en la cual yo apoyo lo que es la pieza y realizo el corte, empujo la pieza. Antes de ello tengo que realizar siempre el trazo para poder guiarme por dónde voy a cortar, ¿no? Y regulamos la guía para que el corte sea uniforme, ¿no? Pero en este caso sigo utilizando fuerza humana porque tengo que empujar, ¿no? Lo único que realiza la máquina es el corte de vaivén, ¿no? Va y viene la sierra y yo soy el que empuja la pieza. En este caso la pieza no se queda fija como en la sierra de hoja. Tenemos esa diferencia entre las dos. Y más que todo comunicado para piezas, elementos que son más blandos, ¿no? Madera, puede ser plásticos, PVCs, puede ser ¿no?, aluminio, por ejemplo, igual puede cortar, aceros suaves, ¿no? Pero ya si trabajamos con aceros de fundición y demás, su sierra no va a funcionar de la manera adecuada.
y también al momento de empujar, ¿no? Puede que no vayamos en línea recta. Para ello mejor utilizar la sierra alternativa de hoja, ¿no? La sierra circular de disco es otro tipo que, como vemos, está implementado en un disco de corte muy similar a los discos de la moladora, que está acoplado directamente a un motor y con un sistema para que pueda bajar, ¿no? Tenemos una palanca, ¿no? Y realiza el corte aquí donde tenemos una pequeña prensa. Esta sierra circular de disco es muy útil. Puedo cortar fácilmente barras, tubos, ¿no? Pero tiene un pequeño inconveniente, una pequeña limitación esta sierra de disco. Como vamos a trabajar con un disco de corte, va a depender mucho del diámetro de ese disco, ¿no? Yo puedo cortar con menos de la mitad del diámetro, ¿no? Si no, voy a empezar a topetar con el eje. Entonces tiene esa delimitante, ¿no? Que sería la mitad del diámetro de mi disco, tengo para poder realizar corte, para poder realizar hasta ese espesor. Estos discos, bueno, bien como el de la moladora, ¿no? De 4.5 pulgadas, de 5, de 7, de 9, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de disco que tenga, del diámetro, voy a poder realizar un corte eficaz, ¿no? En caso de que necesite de igual forma un corte de alguna pieza de mayor diámetro, de mayor espesor, me conviene realizar con la sierra alternativa de hoja, ya que tiene mayor amplitud en su arco para poder realizar estos cortes, ¿no? Entonces, su mayor inconveniente es esta sección de corte, ¿no? Del diámetro del disco. Ese es un inconveniente muy grande, ¿no? En la sierra de muela, ¿no? Antes que nada, en la sierra circular de disco, entonces, de igual forma, no es completamente automático el proceso, como en el caso del de hoja. El de hoja yo pulso el botón y va a realizar el corte, termina, tiene un final de carrera, ese final de carrera paraliza toda la máquina, ¿no? No realizo nada más que observar que no se atasque, que no pase nada, que el refrigerante esté continuamente funcionando. En cambio, en este de disco, como ven, tengo la palanca, entonces tengo que realizar lo que es el corte manual. Claro que va a ser con menos esfuerzo, ya que mi disco va a estar girando, entonces realiza el corte, pero con menos esfuerzo. Lo mismo en esta sierra de muela, yo igual voy a realizar el corte manual, pero mi herramienta está girando. Es muy similar a la anterior, a la sierra circular de disco, solo que utilizo láminas delgadas, o sea, muelas delgadas. Son muy delgadas, similar a las lijas. Son muy delgadas, pero realizan el corte. Realizan un corte muy fino. Sobre todo se utiliza este tipo de sierra para elementos blandos. Para trabajos, por ejemplo, igual de joyería, se puede utilizar para trabajos de carpintería y de lo que sería carpintería aluminio también. Son elementos blandos, no trabajamos con elementos ya duros de esta parte. Porque un movimiento mal hecho o que entremos de golpe, lo podemos quebrar fácilmente su muela. Como es muy delgada, si lo forzamos se puede romper fácilmente. No comunicamos el funcionamiento. Tenemos el horizontal, la sierra de hoja, que hasta ahora que vemos tiene mayores ventajas que los otros tipos, ¿no? La de calar, que ya también es vertical. Lo que tendríamos igual el de disco, circular de disco, ¿no? Como vemos igual, otro modelo, y el de muela. Dentro de las partes más importantes de estas sierras alternativas podemos destacar el motor, ¿no? El motor eléctrico, que puede ser monofásico o trifásico. Sin este motor, entonces no tendríamos nada de movimiento, no tenemos fuerza de corte, no tenemos el movimiento de vaivén, entonces no tendríamos nada, sería un corte netamente manual, ¿no? Entonces, lo más importante en estas sierras es el motor. Después, su sistema de transmisión, ¿no? De velocidad, sus topes, en este caso de la sierra de hoja, para una vez que llega al tope, se desactiva completamente y no corro ningún riesgo de que siga cortando
más la bancada o la parte de la prensa. Como vemos, tranquilamente de mayor diámetro puedo trabajar. Piezas de mayor diámetro, de mayor espesor. Aquí vemos la sierra de disco. Esta sierra de disco, como han visto, podemos tener de dos tipos. Uno que es directo acoplado el disco al motor, al eje del motor, o mediante un sistema de transmisión, puedo transportarle la rotación desde el motor hasta mi disco y realizar el corte manualmente, como indica ahí. ¿No? Y va realizando lo que es el corte, ¿no? Con la sierra alternativa, y como ven el refrigerante siempre está ahí, ¿no? Siempre está funcionando el refrigerante. Por más que sea una pieza delgada, sea una pieza gruesa, siempre está funcionando con refrigerante. Su sistema de transmisión que permite el movimiento de vaivén, ¿no? Ahí tenemos el final de carrera que una vez que llega a tocar el pulsador rojo, lo paraliza toda la máquina. Mediante un pequeño muelle igual, resorte tiene lo que es la posibilidad de ir bajando poco a poco con otro sistema para realizar el corte, dada la profundidad de corte. Va cortando la pieza, llega al tope, ¿no? Funciona el final de carrera y paraliza lo que es la máquina. ¿Alguna duda, consulta respecto a las sierras alternativas? ¿No? Podemos regular la velocidad, podemos regular el avance también en estas sierras. No hay dudas, consultas, ¿no, muchachos? Bien. Pasaremos entonces a lo que sería el ensayo de materiales. Bien. Esta materia, como hemos indicado, de tecnología de materiales, vamos hablando acerca de varios procesos, de varias máquinas, así de tipos de ensayos, a grandes rasgos, porque todo eso ya van a complementar en las siguientes materias, ¿no? Por ejemplo, igual ya el siguiente parcial ya vamos a hablar de tornería, ¿no? De igual forma vamos a entrar a los tornos, van a cambiar velocidades, van a hacer la prueba, todo ello. Ya una vez que cuando les toque tornería al siguiente semestre, entonces ya puedan realizar, ¿no? Ya sepan cómo es el funcionamiento, ¿no? De eso se trata esta materia. Pero sobre todo esta materia es más teórica. Por ello yo trato de mostrarles parte práctica, ¿no? Para que igual se entienda, para que capten de mejor manera. Ya que yo les indico, tienen que mover la palanca aquí, allá, no lo van a entender muy bien. Pero una vez realizando en las máquinas que ustedes van a utilizar, entonces se les va a quedar más fácilmente esos cambios, ¿no? Lo mismo, en esto de ensayos de materiales, ustedes tienen el siguiente semestre una materia para ello. Se llama resistencias y ensayos de materiales, ¿no? En los cuales van a ver más todavía de estos ensayos. Yo les voy a mostrar los principales, los cuales pueden realizar más fácilmente, e incluso otros ya igual, incluso con lima, con amoladora, con algunos materiales que tengan a mano. Cambio la siguiente materia, incluso van a poder ver las resistencias, todo. Les va a mostrar la ingeniera Cruz. Entonces nosotros ahora vamos a ver la parte más metódica de lo que serían estos ensayos, ¿no? En estos ensayos, primero que nada, podemos realizar una inspección visual, ¿no? De los materiales, ¿no? Sobre todo en el color, ¿no? De los distintos materiales. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? Tenemos un color sumamente, no podemos decir tan brillante, pero no es opaco tampoco. No tiene un color característico que representa, ¿no? Si lo comparamos con el acero del carbono, ¿no? Es más opaco, más oscuro y más pesado, ¿no? A simple vista, entonces puedo ir viendo según los colores también, ¿no? Por ejemplo, cobre, pueden reconocer fácilmente el cobre, ¿no? Ese color cuproso que tiene, ¿no?
el aluminio, el acero inoxidable, por ejemplo, muy diferente del acero convencional, ¿no? ¿Qué lo destaca? Ese brillo que tiene, ya no es opaco, ¿no? Fácilmente se puede rayar también, ¿no? Es casi como un espejo cuando está bien pulido, ¿no? Entonces, la inspección visual la podemos realizar de distintos materiales, ¿no? De distintos metales. Nos podemos ayudar incluso con algunos elementos, con lupa para poder ver de mejor manera, ¿no? Con algún escaneador para sacar un pedazo de ese material, ¿no? Y poder inspeccionarlo con la lupa, o también con algunos aparatos ópticos, como por ejemplo endoscopios. Cuando queremos verificar algún material, pero no podemos acceder a él, por ejemplo, de alguna pieza, tenemos que realizar alguna pieza, pero no podemos desmontar la pieza porque sigue trabajando, ¿no? Entonces, con estos aparatos ópticos, que el endoscopio es muy similar a una cámara, pero que tengo como una especie de manguera, un tubo, con el cual yo puedo ir introduciendo esa cámara, ese lente. Y verificar dentro de la máquina, buscar cuál es esa pieza o de qué material es esa pieza. Algo que nos ayuda ya con más tecnología serían los aparatos ópticos, o por ejemplo ¿no? Las cámaras termográficas. Estas cámaras termográficas o termografía nos van a mostrar lo que son puntos de calor, ¿no? Puntos donde se está concentrando una calor latente. En este caso, por ejemplo, en un motor, ¿no? Saben que con el funcionamiento va a generar calor debido a su embobinado que tiene. Está pasando lo que es energía, está produciendo, se está desprendiendo, forma calor. Más que todo esto ya va a parte de mantenimiento, en el cual yo controlo que ese calor no se eleve, ¿no? Cada que yo voy a tomar esa termografía, el calor tiene que mantenerse dentro de ciertos rangos. Si se dispara en alguno de esos momentos que estoy realizando la termografía, me indica que hay algún fallo, ¿no? Que está sobreexigiendo al motor y que está generando más calor. Sobre todo para generar algún problema en los embobinados, no es directamente que el embobinado sea desprendido y todo ello, ¿no? Mayormente cuando se quema un motor es por falla mecánica, falla en los rodamientos, algún atascamiento, ¿no? Eso es lo que afecta para que se queme un motor. ¿Por qué? El motor se va a encallar, el rodamiento no va a estar funcionando adecuadamente, va a estar desalineado, produce una carga axial. Entonces, ello conlleva a que el motor va a exigir más corriente para poder vencer esa fuerza, ¿no? Y si exige más de lo que ya están sus bobinas habituadas, ¿no? A esa corriente, entonces ahí es donde empieza a calentar más. Su aislante de las bobinas, ¿no? Se pierde, realiza el corte y se quema el motor, ¿no? Y con estos aparatos ópticos de termografía podemos visualizar ello, ¿no? En hornos de fundición, por ejemplo, en piezas de calidad, o también en la parte eléctrica, ¿no? Por ejemplo, esa línea debe estar con esa temperatura por el hecho de que están consumiendo de esa línea, varios, ¿no? Se está exigiendo esa línea, a comparación de los otros que vemos que no tienen, ¿no? Ese color característico de lo que está aumentando la temperatura, ¿no? Aquí tiene un grado de temperatura en el cual vemos está más elevado que los otros, ¿no? Entonces, este aparato de inspección visual nos ayuda a ver ello. Más que todo, esto como les indico para la parte de mantenimiento, no tanto en la parte de reconocer qué materiales, ¿no? Pero quería que lo vean porque van a ver igual más adelante acerca de estos aparatos termográficos, ¿no? Inspección mediante visión artificial, ¿no? Puedo utilizar más que todo para identificar componentes eléctricos, no solo para materiales metálicos, también para componentes eléctricos, por ejemplo los SMD, que son muy pequeños, en los cuales son en soldadura superficial, ¿no? Y a veces no por detectar qué marca tiene, qué número, qué serie, ¿no? Entonces, mediante una visión artificial, mediante similar a un microscopio, puedo visualizar sus letras para realizar cambios, ¿no? Para no confundirme y que sea otro valor de resistencia, que sea otro transistor, ¿no? Todo ello. Entonces, visión artificial. Ahora sí, pasando a otro, ya no hablando de inspecciones visuales, hablaríamos de pruebas de sonido.
Los metales, al hacer chocar, al hacer caer, han debido escuchar que no suenan igual, ¿no? Los metales, entre un material y otro, tienen un sonido distinto, ¿no? Por ejemplo, si se cae una barra de aluminio, no va a sonar lo mismo que una barra de acero al momento de caer, ¿no? O con otro material, digamos con la madera, ¿no? No suena de la misma forma. El vidrio de igual forma, no suena a lo mismo, ¿no? Entonces, de esa forma, con pruebas de sonido podemos detectar qué material es, ¿no? Hay lo que son ya tablas tabuladas de frecuencias de sonido de los materiales. Entonces, lo que hace el aparato es captar ese sonido, esa frecuencia que estamos generando, ¿no? Al momento de golpear un material. Y eso lo va a comparar con la tabla, ¿no? O les va a botar el valor y ustedes mismos comparan con esa tabla, ¿no? Y así para determinar un rango de qué material es, ¿no? Porque como les indico, cada material va a tener distinta vibración. Por ejemplo, en la antigüedad se veía, digamos, que los cantantes se ejercitaban con una copa de vidrio, que si la rompían llegaban a lo que es esa frecuencia que está vibrando esa copa. No sé si han escuchado acerca de la teoría de cuerdas en física cuántica. ¿Alguien ha escuchado? Bueno, resumiendo esa teoría, indica que todos los cuerpos tienen una vibración, ¿no? Todos los cuerpos están en constante vibración, incluso nosotros. Y eso se caracterizaba al momento, como se indicaba, de los cantantes que llegan a ese punto, esa frecuencia, y explotaba la copa, ¿no? Es lo mismo, nosotros tenemos igual una frecuencia, a la cual nos puede ocurrir lo mismo, según esa teoría, ¿no? Y lo mismo con cualquier material, ¿no? Entonces, todos los materiales tienen una frecuencia. Están tabulados, entonces, con este tipo de instrumentos, yo voy a captar esa frecuencia y comparo, ¿no? Un poco más sofisticado, bueno, más caro también, ¿no? Se necesita más capital y todo ello. Pero ahora llegamos a lo más económico, digamos, ¿no? A lo que podemos conseguir fácilmente, una lima. La prueba de la lima. Esta prueba más que todo es para saber las durezas de los materiales, ¿no? ¿Qué tan duros son? Porque la lima usualmente está con una dureza de 60, ¿no? 60 de dureza, HRC. Lo que me indica que si yo voy a realizar algún mecanizado sobre algún metal, si logro mecanizar, si logro realizar ese limado, me indica que el material es más blando, es un material blando. Pero si, no, si yo realizo el mecanizado y casi no saco material, me indica que es un material más duro que esa lima, ¿no? Sobre todo para ellos, esta prueba del lima, para saber si el material es blando o duro, si el material ha tenido algún tratamiento térmico de dureza o no, ¿no? Para poder realizar los mecanizados. Entonces, la prueba de la lima, ¿no? Como vemos, realizamos un pequeño mecanizado y si logra arrancar lo que es material, tenemos lo que sería un material blando, más blando que la lima, de 60 HRC. Si no, entonces me indica que es un material duro. Tenemos también la prueba de plegado, ¿no? Este sobre todo es para visualizar qué materiales, qué metales son dúctiles o no, son flexibles o no, o qué tanto, ¿no? Trata de lo que sería una, ¿no? Mayormente utilizan una gata neumática, no, perdón, hidráulica, una gata hidráulica. Tengo dos rodillos separados y el material que está en forma longitudinal, ¿no? Y el cual yo voy plegando. La prueba consiste en que si va a realizar el doblez, como lo está realizando, a 90 grados y no sufre alguna ruptura, fisuras, significa que el material es dúctil, que es maleable, ¿no? En caso de que presente las fisuras, es que es un material muy duro, no es muy fácil trabajar con él, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Realizamos una fuerza, ¿no? Dos rodillos y vamos doblando el material, ¿no? Vamos plegando. Y no tendría que presentar fisuras, sería un material dúctil, ¿no?
verlo aquí. Ahí, ¿no? Lo está empezando a doblar. ¿No? De esa forma. Y no tendría que presentar al momento de quitar la pieza fisuras, ¿no? Ni roturas. ¿No? Y tiene que ser sí o sí estos rodillos, ¿no? Porque si trabajamos, por ejemplo, con una prensa convencional, tiene aristas vivas, ¿no? Donde puede ir mecanizando, puede ir lastimando igual al material. Entonces, por ello utiliza lo que son rodillos. Más que todo igual para saber si el material es maleable o es duro. Mientras más duro un material, se puede romper más fácil. O sea, tiene una ruptura, no puedo trabajar fácilmente con ese material. En cambio, un material más suave es más maleable. ¿No? Y viendo el último, que es interesante también, es la prueba de la chispa. ¿No? Prueba de chispa. Vamos a acercar. ¿No? Esta prueba de chispa nos da a entender que los materiales, que los distintos metales no van a generar igual la misma chispa al momento de estar trabajando con esmeril o de estar trabajando con una moladora. Por ejemplo, el hierro fundido, blanco, y el gris no se comportan de la misma forma. ¿No? Como ven, el blanco va a botar chispas a cierta distancia, pero el fundido gris, ¿no? Desparrama más chispa. El acero dulce, ¿no? Es el que más bota chispa. Podemos salpica fácilmente la chispa. No me doy cuenta que es un acero dulce. Acero de alto carbono, es que son ya más duros que el acero dulce, ¿no? Tiene una concentración de chispas justo donde yo estoy apoyando el metal con el esmeril o con la moladora. Y se va de igual forma dispersando. Pero tiene esa característica de enfocarse harto en la zona, ¿no? Esa chispa se enfoca harto en la zona donde está realizando el mecanizado. Aceros de alta velocidad de igual forma, tienen una salpicadura más grande, ¿no? Casi como del acero dulce. ¿No? Por ejemplo, acero inox, ¿no? Tiene igual una pequeña concentración, donde estoy topetando con la muela abrasiva, y de igual se esparce. Tuxteno, por ejemplo, igual. Tiene una zona donde está cerca de la muela abrasiva y se esparce, pero ya no de tal manera. ¿No? Hierro forjado, de igual forma. Vamos bien. Hierro maleable, nitrurado, que tiene todavía igual una mayor concentración, ¿no? En la muela abrasiva y se esparce. Por ejemplo, los que tienen harta aleación son demasiado duros, como por ejemplo cobalto, cromotuxteno o carburo de tuxteno, níquel, casi no desparraman chispas a todo lado. Más solo es una concentración en el flanco que estoy realizando entre el material y la muela abrasiva, ¿no? Y no se desparrama mucho como los otros. ¿No? Entonces, de eso se trata la prueba de la chispa, de poder visualizar esas chispas que tienen los distintos metales. De igual poder realizar, ¿no? Una separación de estos, una clasificación. Pero obviamente eso ya con más experiencia, ¿no? Que están realizando una y otra vez, porque digamos, a simple vista nosotros la primera vez no vamos a lograr identificar muy bien esa chispa. ¿No? Por ejemplo, con hierro, con acero SAE, de esa forma. Por ejemplo, con hierro, acero 1045, y realiza lo que es una chispa. ¿No? Y ya con otro material genera otro tipo de chispa. Lo mismo, cambia a otro material. No es presionar también a fondo, no es simplemente acercar el material a lo que es la muela abrasiva, no hay que genere esa chispa.
¿no? Porque si yo presiono demasiado, igual voy a generar más chispa, obviamente, ¿no? Porque me estoy forzando a trabajar a la muela. ¿No? Como va generando distintos tipos de chispas, cada material. Algunos muy similares a otros, ¿no? Otros, por ejemplo, mira, desparramos más chispa. Entonces, de esa forma se va identificando el material que es. Obviamente, como les indicaba, con más práctica, ¿no? Que van realizando una y otra vez. ¿No? Menor chispa. ¿No? Mira, y así. Bueno, como ven, hay distintos ensayos, hay también ensayos prácticos, fácil que se puede realizar con esmeril, con lima, ¿no? Hasta otros más sofisticados como cámara termográfica, ¿no? Lo que sería comprobadores de sonido, ¿no? Medidores de decibelios, de frecuencia, ¿no? Y todo ello. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿No hay dudas, consultas? ¿Vamos al taller? Ya vamos.